Mi propia hija me hundió el dedo en el pecho. Lo hizo 3 veces seguidas. La primera vez me llamó viejo senil. La segunda vez me llamó parásito. Y la tercera, justo en medio de una deslumbrante fiesta del 4 de julio, frente a 50 invitados, gritó que yo era un obstáculo para su carrera. Su esposo, Nicolás, estaba de pie justo detrás de ella. Sostenía su teléfono inteligente de última generación para grabar cada momento, y se reía con expresión burlona. Aquella humillación pública debería haberme destrozado el alma, pero no lo hizo. Me quedé completamente inmóvil. Miré fijamente a los ojos de mi hija Adriana. Conté cada latido de su traición. Ella no tenía idea de que la cámara que sostenía a su esposo, la costosa ropa de diseñador que llevaba puesta, e incluso la lujosa mansión en la que se encontraba, me pertenecían por completo. La música de la fiesta seguía retumbando en mis oídos con ese ritmo pesado y constante que tanto les gusta a los jóvenes de Miami. El espeso humo de la carne a la parrilla se elevaba hacia el cielo nocturno de Coral Gables. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a murmurar. Me miraban con lástima. Luego dirigían miradas inquietas hacia Adriana, mi hija, la misma niña que alguna vez llevé en brazos por las sofocantes calles de esta ciudad cuando no teníamos nada. Ahora temblaba de furia. La razón de su ira era muy sencilla. Me había negado a aprobar una nueva ronda de financiación para su proyecto de criptomonedas. Según mis analistas financieros, aquel proyecto no era más que una estafa piramidal disfrazada con promesas grandilocuentes. Pero Adriana se negaba a aceptar la realidad. La arrogancia la había cegado por completo. Necesitaba mis fondos para mantener su glamorosa imagen de mujer exitosa en las redes sociales. Necesitaba mi dinero para mantener al esposo vividor que permanecía allí, de pie, con aquella sonrisa de suficiencia. Nicolás bajó el teléfono. Caminó hacia mí con pasos lentos y calculados. Me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro y se dirigió a mí delante de todos. Me dijo que mi tiempo había terminado. Afirmó que un viejo empresario del sector de la logística no entendía el mundo moderno. Me ordenó que conociera mi lugar y permitiera que la nueva generación tomara el relevo. Miré su mano apoyada sobre mi hombro. Observé las uñas perfectamente cuidadas de un hombre que nunca había realizado un solo día de trabajo manual en toda su patética vida. No pronuncié una sola palabra. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Las risas estallaron a mis espaldas, cargadas de crueldad y burla. Adriana gritó a todo pulmón, exigiendo que me marchara y dejara de avergonzarlos delante de sus importantes invitados. Recorrí el largo camino de entrada que conducía hasta las enormes puertas de hierro de la mansión. La brisa de aquella noche de verano me recorrió como un escalofrío, un frío que no provenía del océano, sino de mi propio interior. Mi paciencia se había agotado para siempre. Habían sido 28 años criándola, amándola, protegiéndola, y dándole todo lo que yo nunca tuve. Y aquello era lo que recibía a cambio. 3 humillantes veces en las que me hundió el dedo en el pecho frente a una multitud de desconocidos. El dolor no provenía de la fuerza de su mano, provenía de la completa degradación de sus valores. Mientras caminaba por la calle bordeada de palmeras, me pregunté en qué momento había fracasado de una manera tan miserable. La respuesta era evidente. Les había dado demasiado. Los había convertido en auténticos parásitos, aferrados a mi esfuerzo y a mi patrimonio hasta dejarme completamente agotado. Y ahora, en el apogeo de su delirio, intentaban morder al hombre que había construido el mundo en el que vivían. Adriana se consideraba muy inteligente. Pensaba que podía manipularme mediante explosiones de ira y humillaciones públicas. Había olvidado un hecho fundamental, una verdad enterrada bajo numerosas capas de filtros digitales y mentiras construidas en las redes sociales. Todo lo que poseía, desde el costoso vehículo todoterreno estacionado en la entrada hasta la mansión de $5 millones con piscina de borde infinito, e incluso su supuesta reputación como empresaria, había sido construido gracias a mí. Ellos no eran más que 2 niños jugando dentro de un enorme castillo de arena, y yo era el hombre que controlaba la marea. Llegué hasta mi vieja pero impecable camioneta de trabajo. No miré hacia atrás, hacia la brillante fiesta que continuaba a mis espaldas. Encendí el motor y el rugido familiar de los cilindros resonó en la noche silenciosa. No habría más discusiones. No habría lágrimas nacidas de la debilidad. Les iba a enseñar lo que realmente significaba la relación entre causa y efecto. El padre al que acababan de humillar sería quien pusiera en marcha aquella lección. Mi camioneta se incorporó a la autopista que cruzaba la bahía.
El reloj del tablero marcaba las 11 de la noche. Las luces amarillas de las farolas barrían el parabrisas, proyectando breves destellos sobre mi rostro inexpresivo. No sentía rabia. La rabia es una emoción propia de los débiles y los impulsivos. Lo que sentía era una claridad absoluta y calculadora. Mi mente trabajaba como los motores diésel de los barcos de carga que habían ayudado a construir mi imperio. Comencé a desmontar mentalmente la gigantesca ilusión que mi amada hija había construido a su alrededor. Adriana se hacía llamar la reina de las redes sociales de Miami. En su perfil, seguido por 500.000 de personas, se presentaba como el símbolo definitivo del éxito, el lujo y la independencia femenina. Publicaba constantemente fotografías, mientras descansaba junto a la piscina de la mansión. Compartía su ubicación desde los restaurantes más caros del distrito financiero de Brickell. Publicaba frases motivacionales vacías, sobre cómo los jóvenes debían comprar bienes raíces antes de cumplir 30 años. Sus seguidores la admiraban y la envidiaban. No tenían la menor idea de que estaban contemplando uno de los mayores engaños de la era moderna. La verdad estaba almacenada dentro de la tableta electrónica que descansaba en el asiento del pasajero, junto a mí. El historial crediticio de Adriana era un desastre monumental. Tenía una deuda de $50.000 distribuida entre varias tarjetas de crédito con intereses muy elevados. Debía dinero por ropa de diseñador, bolsos europeos de lujo y los viajes cuidadosamente escenificados de Nicolás. Su cuenta bancaria personal se encontraba constantemente en números rojos. Entonces, ¿cuál era la realidad detrás de toda aquella supuesta riqueza? No era más que una pila de escombros oculta detrás de una pantalla brillante. Tomemos como ejemplo la mansión de Coral Gables, que tanto le gustaba presumir. Adriana siempre afirmaba en sus videos que aquella casa era la recompensa por sus años de trabajo duro en el mundo de las criptomonedas. La verdad irrefutable era que la casa pertenecía a una sociedad de responsabilidad limitada, una LLC. Y yo, Héctor, era el único socio y administrador de aquella compañía. Había pagado íntegramente la propiedad en efectivo 3 años atrás. Lo hice para que mi hija pudiera tener un lugar seguro al que llamar hogar. El lujoso vehículo alemán, que Nicolás conducía por toda la ciudad, también era financiado mediante pagos mensuales que salían directamente de mis cuentas corporativas. Incluso la factura del teléfono que Adriana utilizaba para grabar el video en el que me humillaba, se cargaba automáticamente a mi tarjeta de crédito personal. Ella vivía gracias a mi dinero. Cada aspecto de su existencia dependía de él. Sin embargo, había utilizado las mismas herramientas que yo le había proporcionado para intentar destruir mi dignidad. Aquello representaba la cima de la estupidez humana. Su arrogancia la había llevado a creer sus propias mentiras. Había llegado a pensar que el apoyo financiero de su padre era un derecho adquirido. Creía que el dinero de mis cuentas empresariales continuaría fluyendo hacia las suyas para siempre, sin importar la manera en que me tratara. El mundo que Adriana había construido parecía grandioso, pero no tenía cimientos. Su único apoyo verdadero era mi infinita compasión como padre. Y aquella noche, bajo el oscuro cielo de la costa de Florida, esa compasión acababa de morir. Miré por el espejo retrovisor. El rostro petulante de Adriana y la risa burlona de Nicolás todavía permanecían grabados con precisión en mi mente. Pensaban que habían ganado la guerra al expulsar a aquel viejo de su fiesta de élite. No habían comprendido un principio básico de la biología y de los negocios. Cuando vives como un parásito adherido a un huésped, el peor error que puedes cometer es provocar que ese huésped despierte y decida defenderse. Giré hacia el estacionamiento del rascacielos donde se encontraba la sede principal de mi empresa de logística. El imponente edificio de cristal permanecía en silencio, iluminado únicamente por las luces solemnes del puesto de seguridad de la planta baja. Tomé mi tableta electrónica y bajé de la camioneta. El aire acondicionado del vestíbulo me recibió con su frialdad mecánica. Aquella sería una noche sin dormir. No iba a esperar hasta la mañana siguiente. No les daría otra oportunidad para ofrecer disculpas falsas ni para intentar arreglar las cosas con lágrimas vacías. Las consecuencias ya habían comenzado a ponerse en marcha. Entré en el ascensor privado y presioné el botón del último piso, donde mi oficina ejecutiva esperaba sumida en la penumbra. Era hora de recuperar el control. Todo lo que creían poseer estaba a punto de desvanecerse ante sus ojos.
Las puertas del ascensor se abrieron con un leve susurro metálico. Todo el piso de oficinas estaba a oscuras y completamente silencioso. Caminé entre las largas filas de escritorios vacíos. El sonido de mis pesados zapatos de cuero resonaba por toda la planta. Era un sonido solitario, pero firme e inquebrantable. Entré en mi oficina privada y encendí la pequeña lámpara del escritorio. Su suave luz dorada cayó sobre las pilas de documentos legales y financieros perfectamente organizados. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido constante del sistema de ventilación. Aquel silencio resultaba inquietante y, al mismo tiempo, perfecto. Se parecía a la calma asfixiante que precede a un huracán de categoría 5. Me senté lentamente en mi pesada silla de cuero negro. Abrí el cajón inferior y saqué los documentos originales de la sociedad registrada a mi nombre. Eran los títulos y documentos de propiedad de la mansión de Coral Gables, donde Adriana y Nicolás continuaban celebrando su aparente victoria. Pasé las páginas una por una. El crujido del papel grueso llenó la oscuridad de la oficina. Sonaba como una sentencia definitiva para su patético estilo de vida. Cada línea de texto, cada firma certificada ante notario y cada sello oficial confirmaban una verdad innegable. Yo era el único propietario legal. Ellos no eran más que dos ocupantes malagradecidos que vivían bajo mi techo gracias a mi generosidad. De pronto, mi teléfono vibró sobre la madera del escritorio. Una notificación iluminó la pantalla. Adriana acababa de publicar un nuevo video en su cuenta de redes sociales. Deslicé el dedo sobre el teléfono y lo abrí. Era la misma grabación que Nicolás había realizado unas horas antes. El video había sido cuidadosamente editado y acompañado de música dramática. Mostraba a Adriana hundiéndome el dedo en el pecho, junto a un texto moralista e hipócrita sobre la necesidad de eliminar la energía tóxica de la familia para alcanzar el verdadero éxito empresarial. Las cifras de interacción aumentaban a una velocidad sorprendente. Los comentarios debajo del video felicitaban a Adriana por presentarse como una mujer fuerte, valiente e inspiradora. Apagué la pantalla y dejé el teléfono a un lado. No sentí ira al leer aquellos comentarios ignorantes. En su lugar, esbocé una sonrisa fría y amarga. La actitud de mi hija ya había llegado demasiado lejos para tener remedio. Levanté el pesado auricular del teléfono de mi escritorio y marqué un número muy conocido. La llamada fue respondida al tercer tono, a pesar de lo avanzado de la noche. Era Lorenzo, un veterano inversor inmobiliario y uno de mis asociados comerciales más implacables. Hablé con una voz pausada y profunda. Le dije que tenía una propiedad que necesitaba vender con la mayor rapidez posible. Lorenzo soltó una carcajada ronca y pareció sorprendido. Me preguntó si había perdido la cabeza, recordándome que ya era pasada la medianoche. Le respondí sin alterar el tono de mi voz. Le expliqué que se trataba de la mansión de $5 millones de Coral Gables. Le ofrecí adquirirla por un precio situado un 40% por debajo de su valor real de mercado. Mis únicas condiciones eran que el pago se realizara íntegramente en efectivo dentro de las siguientes 48 horas, y que el contrato de transferencia se preparara de inmediato. Lorenzo permaneció en silencio durante varios segundos mientras su mente de tiburón hacía los cálculos. El acuerdo era demasiado favorable para que un hombre de negocios como él pudiera rechazarlo. Finalmente, respiró hondo y aceptó. Me dijo que ordenaría a su equipo legal preparar la documentación digital en ese mismo instante. Acordamos firmarla por vía electrónica a las 6 de la mañana. Terminé la llamada y colgué el auricular. Tomé mi pluma estilográfica favorita y firmé la autorización interna necesaria para disponer del activo. La intensa tinta negra se deslizó sobre la gruesa página blanca con absoluta firmeza. Aquel trazo de tinta era como una cuchilla quirúrgica que cortaba el último hilo de compasión que todavía me unía a mi hija. Adriana seguramente continuaba bailando bajo las luces de su fiesta, rodeada de aduladores. Seguía disfrutando de los aplausos vacíos de sus seguidores en Internet. No tenía la menor idea de que el techo que la protegía estaba a punto de pertenecer a otra persona. En muy pocas horas, aquella casa tendría un nuevo dueño, y Lorenzo no era conocido por mostrar piedad hacia quienes ocupaban sus propiedades sin autorización. Su gigantesco castillo de arena ya había comenzado a desmoronarse, pero aquel era solo el primer movimiento de mi estrategia. La casa representaba únicamente un refugio físico. El flujo constante de dinero era el verdadero combustible que alimentaba su soberbia.
El reloj antiguo de la pared de mi oficina marcó la 1 de la madrugada. Dirigí la mirada hacia los 2 enormes monitores de mi computadora. Su resplandor azul iluminó mi rostro impasible. Los preparativos para la venta de la propiedad ya estaban en marcha. Había llegado el momento de dar el siguiente paso lógico. Estaba a punto de cortar la línea financiera que los había mantenido a flote durante tantos años. Cada clic del ratón representaría un corte profundo y preciso en el lujoso estilo de vida de aquellos parásitos. Ingresé en el portal de alta seguridad de mi sistema de gestión financiera y accedí a las cuentas operativas de la empresa. La primera sección que abrí fue la correspondiente a la gestión de los vehículos corporativos. El todoterreno alemán que Nicolás conducía con tanto orgullo para impresionar a posibles inversionistas no le pertenecía. Estaba registrado a nombre de una de las divisiones de mi empresa de logística. El pago mensual de $3,000 se retiraba automáticamente de mi cuenta bancaria. Hice clic en el botón rojo para cancelar la transferencia automática. Después, redacté y envié una solicitud formal al banco para resolver anticipadamente el contrato de arrendamiento suscrito a mi nombre. Casi de inmediato, apareció un correo electrónico de confirmación en mi bandeja de entrada. A la mañana siguiente, aquel lujoso vehículo pasaría a convertirse en un objetivo prioritario para la empresa encargada de recuperar los activos. La imagen de empresario exitoso, que Nicolás proyectaba por las calles de Miami, desaparecería en cuestión de horas. Pero no me detuve allí. Pasé a la sección de servicios, tarjetas adicionales y membresías vinculadas a mi patrimonio. Bloqueé las tarjetas suplementarias asociadas a mis cuentas y eliminé cualquier autorización que permitiera a Adriana o a Nicolás utilizar mis líneas de crédito. Después, localicé la póliza de seguro médico de máxima cobertura que había pagado para ambos y ordené su cancelación conforme a las condiciones del contrato. A continuación, busqué su exclusiva membresía en el Club de Vinos de Brickell, el lugar donde Adriana adoraba fotografiarse para fingir que cerraba acuerdos millonarios. La cuenta fue cancelada de forma permanente. La membresía de Nicolás en el gimnasio de 5 estrellas situado frente a la playa sufrió exactamente el mismo destino. Completé cada tarea con una serenidad que incluso a mí me resultaba inquietante. Mis dedos se movían de manera constante sobre el teclado, marcando el tiempo como el ritmo de una marcha fúnebre. No sentí ni una sola gota de culpa. Simplemente les estaba mostrando la realidad que tanto se habían esforzado por ignorar. Una realidad desnuda, fría y llena de deudas asfixiantes. Sin embargo, reservé para el final el corte más profundo y devastador: el plan corporativo de telecomunicaciones. Durante los últimos 5 años, había pagado un paquete de datos ilimitados con la conexión más rápida del mercado para los 5 teléfonos y tabletas que Adriana utilizaba habitualmente. Aquella era la herramienta esencial con la que dirigía su imperio de mentiras en Internet. La red celular le permitía conservar su corona como reina de las redes sociales. Sin Internet, su influencia desaparecía. Sin conexión, su voz quedaba suspendida en el vacío. Seleccioné los números de teléfono de Adriana y Nicolás en el panel de control del proveedor de servicios. Con un movimiento firme, activé la orden para suspender todas las llamadas salientes y desconectar por completo el acceso a la red móvil 5G de alta velocidad. La pantalla del sistema parpadeó durante un segundo antes de mostrar un mensaje de confirmación en letras verdes. Operación completada. Desde aquel instante, sus costosos teléfonos inteligentes de última generación se convertirían en poco más que simples pisapapeles de lujo cada vez que estuvieran lejos de una red Wi-Fi disponible. Me recosté en mi silla de cuero y observé cómo la pantalla de la computadora entraba lentamente en modo de suspensión. La inmensa oficina de cristal volvió a quedar sumida en un silencio profundo. Cerré los ojos e imaginé con claridad cómo sería su mundo a la mañana siguiente. Cuando saliera el sol, Adriana y Nicolás despertarían con una resaca de arrogancia dentro de una mansión que estaba a punto de pasar a manos de otra persona. Saldrían a la calle y descubrirían que su vehículo estaba siendo recuperado. Se enfrentarían de golpe a un mundo implacable, en el que a nadie le importaban sus filtros, sus mentiras, ni sus discursos motivacionales. Había cortado todas las fuentes de las que dependían aquellos parásitos. Cada paso había sido calculado para que las consecuencias cayeran sobre ellos prácticamente al mismo tiempo. Todo comenzaría al mediodía. Sería un día que Adriana no olvidaría durante el resto de su vida pública.
Estaba a punto de pagar por aquellas 3 humillantes veces en las que me había hundido el dedo en el pecho, con una humillación mucho mayor, y sucedería delante de las personas a quienes más deseaba impresionar. El amanecer comenzó a teñir el cielo sobre el océano Atlántico con tonos púrpuras y dorados. La luz del sol atravesó los enormes ventanales de mi oficina e iluminó mi rostro cansado, pero resuelto. Todo estaba preparado. La marea estaba a punto de retirarse por completo. A esa misma hora, el sofocante calor del mediodía cubría el distrito financiero de Brickell. Dentro de uno de los restaurantes de 5 estrellas más exclusivos de la ciudad, el suave murmullo de las conversaciones de negocios llenaba el salón climatizado. Adriana estaba sentada en una mesa privada junto al enorme ventanal. Llevaba su vestido de diseñador más reciente y un maquillaje impecable. Frente a ella se encontraban 2 importantes inversionistas de capital de riesgo. Aquella reunión determinaría si su proyecto de criptomonedas recibiría la inyección financiera que necesitaba para mantenerse a flote. Adriana hablaba con total confianza, describiendo escenarios de riqueza inmediata y ganancias astronómicas con una facilidad sorprendente. Llegó el momento de presentar las cifras concretas. Adriana levantó la tableta electrónica con una sonrisa arrogante para mostrar los archivos almacenados en la nube. El icono de carga comenzó a girar en el centro de la pantalla. Continuó dando vueltas sin mostrar ningún documento. La red Wi-Fi del restaurante estaba fallando y, de pronto, apareció un mensaje rojo. Sin conexión. Adriana frunció el ceño con profunda irritación. Desactivó la red inalámbrica del establecimiento e intentó recurrir a sus datos móviles 5G. La esquina superior de la pantalla mostraba una advertencia todavía más preocupante. Sin servicio. Con las manos ligeramente temblorosas, sacó su teléfono inteligente del costoso bolso de diseñador. El resultado fue el mismo. No podía realizar llamadas ni conectarse a Internet. Pequeñas gotas de sudor frío comenzaron a formarse sobre su frente perfectamente empolvada. Forzó una sonrisa incómoda y culpó a la infraestructura tecnológica del restaurante por aquel inconveniente. La tensión alrededor de la mesa aumentó de forma asfixiante durante la siguiente hora. Los inversionistas comenzaron a observar a Adriana con una desconfianza cada vez más evidente. Finalmente, se pusieron de pie, pronunciaron unas frías palabras de despedida y se marcharon sin comprometerse a aportar un solo dólar. El castillo de naipes de Adriana acababa de derrumbarse antes de que pudiera siquiera terminar de construirlo. Sin embargo, su verdadera humillación pública apenas estaba comenzando. El elegante mesero se acercó a la mesa y dejó la cuenta frente a ella. El total ascendía a $800. Adriana sacó su exclusiva tarjeta de crédito negra con un gesto despectivo, intentando recuperar parte de la dignidad que acababa de perder. 2 minutos después, el gerente del restaurante regresó en persona. Su rostro mostraba una expresión seria e imperturbable. Se inclinó ligeramente y le informó en voz baja que la tarjeta había sido rechazada. El color desapareció del rostro de mi hija. Con los dientes apretados, exigió que pasaran la tarjeta una vez más. Afirmó con una voz temblorosa, pero lo bastante alta para que todos la escucharan, que tenía cientos de miles de dólares disponibles. El gerente volvió a introducir la tarjeta en la terminal portátil frente a ella. El dispositivo emitió un largo pitido. Pago rechazado. El gerente se cruzó de brazos. La política del establecimiento era estricta. Ningún cliente podía abandonar el restaurante sin pagar la cuenta. Las personas sentadas en las mesas cercanas comenzaron a girarse para observar la escena. Los murmullos y las miradas de desprecio se extendieron por el elegante salón. La supuesta reina de las redes sociales de Miami parecía ahora una estafadora de poca monta que intentaba marcharse sin pagar el almuerzo. Sin otra alternativa, Adriana se quitó con manos temblorosas el reloj de lujo de $10,000 que llevaba en la muñeca derecha. Lo dejó sobre la mesa y le ordenó al gerente que lo conservara como garantía hasta que regresara con el dinero en efectivo. El gerente tomó el reloj con absoluta frialdad y le entregó un resguardo por escrito. Adriana abandonó el restaurante a toda prisa, casi al borde de una crisis nerviosa. Su orgullo había quedado reducido a polvo. Sin embargo, ella no sabía que, en aquel mismo momento, su esposo estaba sufriendo una caída semejante al otro lado de la bahía. En un exclusivo spa de Miami Beach, Nicolás acababa de terminar un tratamiento facial de primer nivel.
caminó hacia la recepción de mármol vestido con una bata de seda. Su cabello estaba perfectamente arreglado. Sacó una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta para pagar la elevada factura de $1,500. La recepcionista sonrió de manera mecánica e introdujo la tarjeta en la terminal. Una serie de pitidos secos resonó en el tranquilo vestíbulo. El pago no fue autorizado. La mujer volvió a intentarlo. La pantalla mostró que la tarjeta había sido bloqueada por el titular de la cuenta principal. Nicolás perdió los estribos de inmediato. Golpeó el mostrador con el puño y acusó al personal de ser incompetente. Sacó el teléfono para llamar a mi oficina y exigir que se resolviera el problema. Sin embargo, la pantalla mostraba la misma advertencia que había recibido Adriana. Sin servicio. Por primera vez en su vida adulta, un miedo auténtico apareció en sus ojos. El jefe de seguridad del spa se acercó con pasos lentos y firmes. Con una voz cortés, pero claramente intimidante, le exigió que proporcionara otra forma de pago. Para evitar una humillación todavía mayor frente a los clientes adinerados que lo observaban, Nicolás tuvo que quitarse el grueso brazalete de diamantes que llevaba en la muñeca. Lo dejó como garantía sobre el mostrador de mármol, se apresuró hacia los vestidores para ponerse la ropa y salió disparado hacia el estacionamiento. Cuando corrió hacia el lugar donde había dejado su lujoso todoterreno alemán, se detuvo en seco. Una enorme grúa de remolque estaba atravesada frente al vehículo. Dos hombres corpulentos, vestidos con uniformes de trabajo manchados de grasa, aseguraban pesadas cadenas de acero alrededor de las ruedas traseras. Nicolás gritó desesperado que aquel automóvil era suyo, y les ordenó que se detuvieran de inmediato. Pero, en el fondo, sabía perfectamente que estaba mintiendo. El vehículo pertenecía a mi empresa de logística. Yo había proporcionado la ubicación del sistema de posicionamiento global a la compañía encargada de recuperar los activos corporativos. Nicolás tuvo que permanecer de pie bajo el ardiente sol del mediodía. Observó con absoluta impotencia cómo el mayor símbolo de su éxito ficticio era remolcado calle abajo. Sin dinero en los bolsillos y con el teléfono inutilizado, se vio obligado a caminar bajo el calor abrasador hasta encontrar un taxi. 2 horas después, Adriana y Nicolás se encontraron finalmente frente a las inmensas puertas de hierro de la mansión de Coral Gables. Ambos descendieron de sus respectivos taxis, con el aspecto completamente desaliñado, cubiertos de sudor y al borde de una grave crisis nerviosa. Pero la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Las altas puertas de hierro forjado estaban firmemente cerradas con una gruesa cadena de acero y un candado industrial. Un enorme letrero naranja de advertencia había sido colocado en el centro. Propiedad vendida a un tercero. Prohibido el paso. 2 guardias de seguridad privada, con chalecos oscuros, permanecían de pie al otro lado de los barrotes. Eran hombres de confianza de Lorenzo. Cuando vieron que Adriana se acercaba corriendo, uno de ellos avanzó con una postura firme. Le informó con voz fría que la propiedad se encontraba bajo el control legal del señor Lorenzo. También le advirtió que tenían instrucciones estrictas de no permitir que nadie cruzara el perímetro sin una autorización por escrito. Adriana lanzó un grito desesperado, golpeó las rejas de hierro con los puños cerrados y exigió que la dejaran entrar en lo que todavía llamaba su propia casa. El guardia ni siquiera reaccionó ante su ataque de furia. Consultó su reloj de pulsera y les comunicó la única concesión autorizada por el nuevo propietario. Dispondrían de exactamente 15 minutos para entrar bajo vigilancia y recoger únicamente sus objetos personales y sus prendas de vestir. Cuando terminara el plazo, tendrían que abandonar la propiedad. La cuenta regresiva comenzó. El imponente castillo de arena finalmente se derrumbaba sobre sus cabezas. Adriana y Nicolás dejaron de lado el último resto de dignidad que todavía conservaban. Tomaron las enormes bolsas negras de plástico que los guardias habían dejado a sus pies. Corrieron hacia el interior de la mansión y comenzaron a empujarse mutuamente por los pasillos de mármol. Metieron zapatos de diseñador, bolsos europeos de precios exorbitantes y delicadas prendas de seda dentro de las sucias bolsas. Los sollozos histéricos de Adriana resonaban por toda la casa y se mezclaban con las maldiciones llenas de odio que Nicolás lanzaba al aire. Era una escena de pura miseria humana. Exactamente 15 minutos después, sonó el cronómetro. Los guardias los acompañaron con firmeza hasta la salida. Adriana y Nicolás quedaron completamente solos sobre la acera ardiente de uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad. A sus pies,
Toda la riqueza que todavía podían conservar se encontraba amontonada dentro de 3 bolsas negras llenas de ropa arrugada. Su mundo entero había sido borrado del mapa en menos de 5 horas. Mientras la pareja lloraba desconsoladamente junto a sus escasas pertenencias, una pesada camioneta negra con vidrios polarizados frenó bruscamente a su lado. Los neumáticos rechinaron contra el asfalto ardiente. Una nube densa de humo del tubo de escape envolvió a Adriana y Nicolás. Las puertas del vehículo se abrieron de golpe. 3 hombres corpulentos, con los brazos cubiertos de tatuajes oscuros, descendieron a la acera. No eran hombres enviados por mí. Eran cobradores vinculados a prestamistas clandestinos de los bajos fondos de Miami. El líder del grupo caminó directamente hacia Nicolás. Sus ojos mostraban una frialdad intimidante. Sin darle tiempo a reaccionar, lo sujetó con fuerza por el cuello de la camisa de seda y lo empujó contra el costado de la camioneta. Con una voz baja y amenazante, le comunicó que su tiempo de esconderse detrás de la fortuna de su suegro había terminado. Nicolás comenzó a temblar de pies a cabeza. Su voz se quebró mientras intentaba asegurar que habían confundido a la persona. El líder soltó una carcajada áspera. Metió la mano en el interior de su chaqueta de cuero y sacó un contrato de préstamo arrugado y manchado. Se trataba de un crédito de alto interés por la asombrosa cantidad de $80,000. En la parte inferior del documento aparecían la firma de Nicolás y su huella dactilar, estampadas con tinta oscura. Adriana observaba la escena en un estado de completa parálisis emocional. La horrible verdad que su esposo había ocultado finalmente quedaba expuesta bajo la implacable luz del sol. Para mantener la fachada de esposo millonario y exitoso empresario, Nicolás había solicitado dinero a prestamistas clandestinos. Se había endeudado para comprar regalos de lujo, pagar viajes ostentosos y mantener viva la imagen de abundancia que ambos exhibían en las redes sociales. Ahora que mi respaldo financiero había desaparecido, la máscara del yerno perfecto comenzaba a desmoronarse. El cobrador soltó a Nicolás y lo empujó con fuerza hacia el suelo. Después, levantó una de sus pesadas botas de trabajo y pisó una de las bolsas negras. El cuero fino de uno de los costosos bolsos de Adriana crujió bajo la presión. El hombre se inclinó sobre Nicolás y le comunicó su ultimátum. Si no entregaba los $80,000 completos antes de las 5 de la tarde, acudirían personalmente al lugar de trabajo de Adriana para exigir una solución delante de todos sus compañeros y superiores. Nicolás permaneció de rodillas sobre el asfalto. Lloraba y suplicaba mientras intentaba aferrarse a los pantalones del cobrador. Juró que su suegro era un magnate del sector logístico y que pagaría hasta el último centavo de la deuda. El hombre lo apartó con desprecio. Le gritó que su poderoso suegro acababa de vender la mansión y había retirado públicamente su apoyo financiero. Ya nadie estaba dispuesto a proteger a un parásito como él. Siguiendo una indicación del líder, los otros 2 hombres exigieron a Adriana y Nicolás que entregaran cualquier objeto de valor que todavía llevaran consigo. Les quitaron las billeteras y recogieron los pocos anillos y accesorios que conservaban. No encontraron una cantidad de dinero que se acercara ni remotamente a la deuda pendiente. Antes de regresar a la camioneta, el líder les lanzó una última advertencia. Si el dinero no aparecía antes de las 5 de la tarde, los buscarían en la oficina de Adriana y expondrían públicamente todas sus mentiras. La camioneta aceleró y dejó oscuras marcas de neumáticos sobre la calle. Adriana permaneció inmóvil durante unos segundos. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y la furia. Finalmente, se volvió hacia Nicolás y le dio una bofetada. Lo maldijo entre lágrimas de desesperación y lo llamó la peor escoria que había conocido en su vida. Juntos recogieron las pocas monedas que habían quedado esparcidas sobre el suelo. Utilizaron aquel miserable puñado de cambio para pagar 2 billetes de autobús con destino al centro de la ciudad. El reloj se acercaba peligrosamente a las 5 de la tarde. El ardiente sol de Florida comenzaba a descender detrás de los imponentes rascacielos de cristal. Adriana y Nicolás entraron tambaleándose en el reluciente vestíbulo del lujoso edificio donde ella trabajaba. Era la sede de una importante corporación internacional de medios y publicidad. Allí, Adriana fingía cada día ser una brillante e intocable directora creativa. Su ropa de diseñador, antes impecable, estaba ahora sucia, arrugada y rasgada en varios lugares. El rímel negro corría por sus mejillas, formando líneas oscuras sobre la piel manchada de lágrimas. Adriana cerró los ojos y respiró profundamente el aire frío del sistema de ventilación.
Intentó recuperar su postura altiva. Conservar aquel prestigioso puesto corporativo representaba su última posibilidad de mantenerse a flote en medio de un océano de deudas. Las puertas metálicas del ascensor se abrieron con un sonido agudo al llegar al 15º piso. Adriana y Nicolás apenas habían dado un paso fuera de la cabina, cuando los dos cobradores que aguardaban junto al pasillo se abalanzaron sobre él. Lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron hacia el centro de la planta. Una escena de caos absoluto se extendía por toda la oficina. Los gritos de los empleados resonaban entre las paredes de cristal. Varias sillas habían sido volcadas y algunos objetos decorativos yacían destrozados sobre el suelo. Los empleados permanecían arrinconados contra las paredes, observando la situación con el rostro pálido. En el centro de la sala principal, los tres cobradores exigían a gritos el pago de la deuda. Dos de ellos mantenían a Nicolás inmovilizado, mientras el líder sostenía un megáfono rojo. Pronunció el nombre completo de Adriana delante de toda la oficina. Le exigió que consiguiera de inmediato los $80,000 que su esposo había pedido a los prestamistas clandestinos. A través del estruendoso megáfono, comenzó a revelar las deudas ocultas, los préstamos impagados y la vida falsa que la supuesta reina de las redes sociales había construido. Lo hizo delante de todos sus elegantes y competitivos compañeros de trabajo. La imagen impecable sobre la que Adriana había construido su carrera quedó destruida en cuestión de segundos. Los mismos empleados jóvenes que antes la admiraban y envidiaban, ahora sacaban sus teléfonos inteligentes. Algunos comenzaron a grabar la humillación desde diferentes ángulos. Las imágenes de su caída estaban a punto de circular por las redes sociales de Miami. Adriana observó las cámaras con una expresión de terror. Intentó ordenarles que dejaran de grabar, pero su voz apenas podía escucharse por encima del megáfono y de los gritos. De pronto, la pesada puerta de madera de la oficina ejecutiva principal se abrió con fuerza. El director ejecutivo de la empresa salió al pasillo. Su rostro estaba enrojecido por la indignación. Primero observó los muebles volcados y los objetos rotos. Después dirigió una mirada de desprecio hacia los cobradores. Finalmente, clavó sus ojos en Adriana. Su voz autoritaria resonó por encima del caos de la sala. Le dijo que aquella corporación era una empresa respetable de alcance internacional, no un escenario para ajustes de cuentas personales. Declaró que los problemas financieros de su vida privada habían puesto en peligro a los empleados y dañado gravemente la reputación de la compañía. Adriana intentó explicarle que ella también era una víctima y que no tenía conocimiento de los préstamos solicitados por Nicolás. Sin embargo, el director ejecutivo no mostró ninguna disposición a escucharla. Señaló las cámaras de los teléfonos, los muebles dañados y a los trabajadores aterrorizados. Afirmó que, independientemente de quién hubiera solicitado el dinero, toda la situación estaba directamente relacionada con la imagen pública falsa que Adriana había utilizado para promoverse profesionalmente. Allí mismo, frente a decenas de teléfonos que grababan el momento, le comunicó que quedaba despedida de forma inmediata. También le informó que el departamento legal evaluaría los daños causados y decidiría si presentaría reclamaciones adicionales. Le ordenó que recogiera sus pertenencias personales y abandonara el edificio antes de que llegara la policía. Las piernas de Adriana cedieron. Cayó de rodillas sobre la alfombra, cerca de los fragmentos de vidrio y de los objetos rotos. Había perdido prácticamente todo. En menos de 24 horas, había pasado de presumir una mansión de lujo, conducir vehículos europeos y disfrutar de una carrera deslumbrante a no tener casa, dinero, empleo ni una reputación que pudiera protegerla. Los cobradores comprendieron finalmente que no encontrarían $80,000 dentro de aquella oficina. Cambiaron de estrategia y comenzaron a sacar a Nicolás del lugar. Lo arrastraron por el pasillo hacia la salida de emergencia, mientras él suplicaba desesperadamente que le concedieran más tiempo. Sus gritos se fueron apagando cuando la pesada puerta de acero cortafuegos se cerró detrás de ellos. Adriana quedó completamente sola, arrodillada sobre el suelo de la oficina y rodeada por las miradas acusadoras de quienes acababan de convertirse en sus antiguos compañeros. Nadie se acercó para ayudarla. Nadie intentó consolarla. Los empleados permanecieron a distancia, observando a la mujer que había presumido durante años una vida perfecta y que ahora se encontraba destruida frente a ellos. En medio de aquella desesperación absoluta, una idea ilegal y extremadamente arriesgada cruzó por la mente de mi hija.
Adriana sabía que yo poseía una cabaña aislada y equipada con avanzados sistemas de seguridad en lo más profundo del Bosque Nacional de Ocala, a cientos de kilómetros de Miami. En varias ocasiones le había mencionado que allí había una caja fuerte de alta seguridad empotrada en la pared. Dentro de ella, solía guardar reservas de dinero en efectivo y algunas barras de oro destinadas a posibles emergencias relacionadas con mis negocios de logística internacional. Aquella misma noche, impulsada por la desesperación y por una codicia que superaba cualquier razonamiento, Adriana consiguió las llaves de un automóvil viejo y condujo de forma errática hacia el norte del estado. El extenso bosque de Ocala estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. El viento silbaba de manera inquietante entre las altas copas de los pinos. Adriana avanzó por el estrecho camino de tierra, tropezando en varias ocasiones. Su vestido de diseñador, ya muy rasgado, estaba cubierto de barro oscuro. En la mano derecha sostenía con fuerza una pesada barra metálica que había encontrado en el maletero del vehículo. La desesperación la había convertido en una mujer acorralada, dispuesta a cruzar cualquier límite con tal de recuperar la vida que había perdido. Llegó hasta la parte trasera de mi cabaña. El ruido metálico de la barra, forzando la resistente puerta de madera, rompió el silencio del bosque. Entró en la oscuridad, respirando con dificultad. Conocía la ubicación de la caja fuerte. Retiró el gran cuadro que colgaba de la pared de madera y dejó al descubierto la pesada puerta de acero empotrada detrás de él. Con las manos temblorosas y el corazón golpeándole el pecho, comenzó a girar el dial mecánico. Probó con mi fecha de nacimiento, convencida de que yo habría utilizado aquel número como combinación. La cerradura emitió un clic profundo y la pesada puerta de acero se abrió lentamente. Los ojos de Adriana brillaron en medio de la oscuridad. Sonrió, creyendo que acababa de encontrar la manera de salvarse de la ruina. Sin embargo, la caja fuerte estaba vacía. No había fajos de billetes ni barras de oro. En el centro del compartimento metálico, únicamente descansaba una hoja de papel blanco, perfectamente doblada. Adriana la iluminó con la débil luz de la pantalla de su teléfono, que continuaba sin servicio. En ella, escrita con mi inconfundible caligrafía y tinta negra, aparecía una breve frase: «Te estoy observando». Un escalofrío le recorrió la espalda. Sobre el marco superior de la caja fuerte, una diminuta luz roja comenzó a parpadear en la oscuridad. Era la lente de una cámara de seguridad de alta definición conectada por satélite. Cada segundo de su entrada ilegal, los daños causados y su intento de robo, estaba siendo transmitido en directo a los servidores de mi oficina. Yo observaba la grabación desde una pantalla, sin apartar la mirada. En el instante en que la caja fuerte se abrió, el sistema activó una alarma silenciosa conectada con una empresa de seguridad y con la oficina local del sheriff. Los altavoces inteligentes de la cabaña se encendieron automáticamente. Mi voz calmada y firme llenó la habitación. Le dije que, por su propia voluntad, había elegido el peor camino posible. Adriana lanzó un grito de terror. Retrocedió, tropezó con sus propios pies y cayó de espaldas sobre el suelo de madera. Pocos instantes después, destellos rojos y azules atravesaron las ventanas de la cabaña. El sonido de las sirenas rompió la tranquilidad del bosque. A través de un megáfono, un agente ordenó a la intrusa que soltara la barra metálica, levantara las manos y se rindiera sin oponer resistencia. La puerta principal se abrió de golpe y varios agentes armados entraron en la habitación. Adriana dejó caer la barra. Los policías la inmovilizaron con rapidez y le colocaron las esposas mientras ella continuaba llorando y suplicando. El sonido del metal cerrándose alrededor de sus muñecas marcó el final de la cadena de consecuencias que ella misma había puesto en marcha. El juicio penal se celebró en audiencia pública, ante el Tribunal del Condado, y despertó un gran interés entre los medios locales. La fría luz fluorescente de la sala iluminaba los rostros pálidos y agotados de Adriana y Nicolás. Las pruebas presentadas por la Fiscalía eran numerosas. Entre ellas se encontraban el video de la fiesta del Día de la Independencia, los documentos relacionados con los préstamos clandestinos, los registros financieros y la grabación de alta definición del allanamiento y del intento de robo en mi cabaña. La investigación también permitió acreditar los fraudes financieros cometidos por Nicolás y su relación con operaciones ilegales vinculadas a aquellos prestamistas. El juez examinó los documentos y escuchó los testimonios antes de dictar sentencia.
Adriana fue condenada a 7 años de prisión por allanamiento de morada, daños a la propiedad y tentativa de robo agravado. Nicolás recibió una condena de 5 años, en una prisión federal de seguridad media por fraude financiero reiterado y asociación delictiva, delitos que habían quedado acreditados durante la investigación. Cuando el mazo del juez golpeó el estrado y dio por concluida la sesión, las piernas de Adriana cedieron. Estalló en un llanto incontrolable. Buscó desesperadamente mi rostro entre el público que abarrotaba la sala. Pero el asiento reservado para la familia permanecía vacío. Nunca me presenté en aquel edificio. No tenía sentido asistir a un juicio cuyo resultado dependía de las pruebas y de la ley, no de mis sentimientos. Tiempo después, me senté en el cómodo porche de mi cabaña reconstruida, en lo profundo del bosque de Ocala, mientras la brisa fresca del atardecer me rozaba el rostro. La inmensa paz de la naturaleza contrastaba con el destino que mi hija había elegido para sí misma. Sobre mi sólido escritorio de roble se encontraban los últimos documentos legales para la transferencia definitiva de mis bienes. Ni un solo centavo del imperio logístico, que había construido con décadas de esfuerzo, iría a parar a manos de herederos que habían despreciado todo lo que recibieron. Transferí de manera irrevocable la totalidad de mi fortuna a un fideicomiso benéfico destinado a apoyar a un hospital infantil de Miami. Ese sería el único legado puro y verdaderamente significativo que deseaba dejar en el mundo. Adriana y Nicolás habían confundido la paciencia de un padre con debilidad. Habían olvidado que toda su riqueza ostentosa dependía del hombre al que decidieron humillar. Su deslumbrante estilo de vida no era más que un castillo de arena construido sobre mi trabajo. Y cuando la marea finalmente se retiró, todo lo que habían ocultado debajo quedó expuesto ante la luz del día. Nunca confundas la noble tolerancia de una persona trabajadora con una sumisión cobarde. Cuando toleras y financias la ingratitud dentro de tu propia casa, corres el riesgo de alimentar al monstruo que terminará convirtiéndose en tu peor enemigo. Di un sorbo lento a mi taza de té negro, mientras el enorme sol anaranjado desaparecía detrás de los altos pinos. El ajuste de cuentas había terminado. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Recuerda siempre que toda acción, por pequeña que parezca, genera una consecuencia inevitable. Vive de manera honorable y procura ser verdaderamente digno de las bendiciones que recibes cada día.